Imagina que entras a una habitación llena de gente, 30 personas conversando entre sí. A primera vista todos parecen humanos, pero si miras con cuidado notas que algunos son mucho más bajos y mucho más fuertes que tú. Otros tienen rasgos que jamás has visto en una persona real. Uno mide apenas 1 metro, otro tiene un cráneo más grande que el tuyo. Todos están vivos, todos hablan, todos son humanos. Hace 50.000 años, esa escena no habría sido imaginaria, habría sido un día normal. Mi nombre es Eon. Y esto es lo que pasó con los otros humanos. Esa escena no es ficción ni licencia narrativa. Es una reconstrucción basada en evidencia arqueológica real. Hace 50.000 años, había al menos 5 especies humanas distintas viviendo simultáneamente en este planeta. Algunas más bajas, algunas más fuertes, algunas con cerebros más grandes, algunas tan pequeñas que parecerían niños caminando entre adultos. Todas con su propio lenguaje, todas con sus propias herramientas, todas con sus propios entierros y sus propios dioses, y todas se extinguieron, menos una. Si caminaras por Europa, te encontrarías con neandertales. Si llegaras a las montañas de Asia, podrías cruzarte con denisovanos. Si llegaras a una isla específica de Indonesia, encontrarías humanos del tamaño de un niño de 6 años. Y en algunos lugares de Asia, los últimos descendientes de un linaje que llevaba casi 2 millones de años caminando sobre la Tierra. Todos eran humanos, todos pensaban, todos hacían herramientas, todos enterraban a sus muertos. Y ninguno se parecía exactamente a ti. Hoy no queda ninguno. Solo tú, solo nosotros. Y la pregunta que casi nadie se hace en serio es ¿por qué? Empecemos por el más antiguo, Homo erectus. No te dejes engañar por el nombre. Homo erectus no fue un experimento fallido. Fue probablemente el ser humano más exitoso que ha existido en términos de duración. Apareció en África hace aproximadamente 2 millones de años, mucho antes que tu especie. Tenía cuerpo similar al tuyo. Piernas largas, brazos cortos, anatomía diseñada para caminar y correr distancias enormes en terreno abierto. Fueron los primeros humanos en abandonar África. Cruzaron Asia, llegaron a lo que hoy es China, llegaron a Indonesia. Cara plana, frente baja, mandíbula prominente, hacían herramientas de piedra, cocinaban con fuego controlado. En 1984, en la orilla del lago Turkana en Kenia, los arqueólogos desenterraron el esqueleto casi completo de un adolescente de hace 1.600.000 años. Lo llamaron el niño de Turkana. Si lo vistieras con ropa actual y lo dejaras caminar por una avenida, nadie voltearía a mirarlo. No éramos los primeros humanos modernos, solo éramos los últimos, y sobrevivieron casi 1.800.000 años. Para que te quede clara la cifra, tu especie completa, Homo sapiens, tiene aproximadamente 300.000 años. Homo erectus duró más de 6 veces nuestro tiempo total acumulado, y aún así se extinguió. Los últimos fósiles confirmados de Homo erectus aparecen en un sitio llamado Ngandong, en la isla de Java, fechados entre 117.000 y 108.000 años atrás. Para entonces, su mundo había cambiado. Otros humanos compartían el planeta, el clima oscilaba sin pausa, los bosques avanzaban y retrocedían, y en algún momento simplemente desaparecieron. Lección incómoda número 1. Durar mucho tiempo no significa durar para siempre. Después están los neandertales. Y los neandertales son la especie humana que casi todo el mundo cree conocer y casi nadie conoce de verdad. Durante décadas se les retrató como brutos, cavernícolas torpes, primitivos, casi animales. Esa imagen es completamente falsa. Los neandertales no fueron una versión inferior de nosotros. Fueron una respuesta distinta al mismo problema: cómo sobrevivir a la última edad de hielo. Eran más bajos que nosotros, pero notablemente más fuertes. Hombros anchos, brazos potentes, huesos densos, narices grandes para calentar el aire helado antes de que llegara a los pulmones. Sus cerebros, sorprendentemente, eran más grandes que los nuestros en promedio. Cazaban a animales gigantescos a corta distancia, una forma de vida brutal. Los esqueletos neandertales muestran fracturas curadas en patrones idénticos a los de personas embestidas, lanzadas o golpeadas por animales muy grandes a corta distancia. Cazaban tocando a su presa con la mano. Usaban fuego, hacían herramientas refinadas, cuidaban a sus heridos. En cuevas como Shanidar, en lo que hoy es Irak, se han encontrado entierros donde los cuerpos fueron acomodados con cuidado, posiblemente acompañados de flores. Probablemente usaban pigmentos. Posiblemente fabricaban adornos. Fabricaban incluso adhesivo. En varios sitios europeos se han encontrado restos de un pegamento hecho con corteza de abedul calentada a más de 350 grados, en condiciones de bajo oxígeno. Es un proceso químico que la mayoría de la gente moderna no podría replicar sin tutoriales. Lo usaban para fijar puntas de piedra a sus lanzas. Eran personas, solo que de otro tipo.
En 2018, en la cueva española de La Pasiega, un equipo internacional fechó unas líneas rojas pintadas en la roca con una técnica nueva basada en la datación del calcio depositado sobre la pintura. El resultado dejó al mundo arqueológico mudo. Esas líneas tenían al menos 64.000 años de antigüedad. Eso significa 20.000 años antes de que Homo sapiens pisara Europa. Las líneas no las pintamos nosotros, las pintaron los neandertales. Por primera vez tuvimos prueba directa de que otra especie humana, no la nuestra, hacía arte abstracto en las paredes de las cuevas. Y luego, hace unos 40.000 años, desaparecieron. La explicación fácil fue que nosotros llegamos y los aniquilamos. La realidad parece haber sido menos cinematográfica y más triste. Los neandertales vivían en poblaciones pequeñas y dispersas. El ADN antiguo muestra que su diversidad genética se había vuelto preocupantemente baja antes de que Homo sapiens entrara en escena. Una mala temporada de caza, una enfermedad, una tasa de natalidad ligeramente baja durante demasiadas generaciones, y un grupo entero podía borrarse. Cuando nosotros llegamos a Europa, los neandertales no perdieron una gran guerra. Perdieron 1000 pequeñas batallas contra el aislamiento, la mala suerte y un competidor con redes sociales más grandes que las suyas. Es lo que la genética llama una extinción por dilución. Hoy, si tu ascendencia no es exclusivamente africana, llevas entre 1 y 4% de ADN neandertal en cada célula de tu cuerpo. No se fueron del todo, se diluyeron en nosotros. Después están los denisovanos, y los denisovanos son fantasmas. A diferencia de los neandertales, de los que tenemos esqueletos completos, herramientas, entierros y arte, de los denisovanos casi no tenemos nada físico. Un fragmento de dedo, algunos dientes, un fragmento de mandíbula encontrado en una cueva tibetana en 2019, una mandíbula completa encontrada en el fondo del mar de Taiwán en 2025. Los rastros genéticos sugieren que ocuparon una franja inmensa de Asia, desde la Siberia helada hasta las selvas del sudeste asiático. Durante años, sin embargo, ni siquiera sabíamos cómo era su cara, solo conocíamos su ADN. Y entonces, en 2021, un cráneo casi completo recuperado en una mina china en los años 30, escondido durante décadas en el fondo de un pozo por miedo a que los japoneses lo confiscaran, fue analizado por fin. Lo llaman hombre dragón Homo longi. Varios investigadores creen que es, en realidad, el rostro de los denisovanos. Cara enorme, pómulos masivos, cuencas oculares cuadradas, frente potente. Si la hipótesis se confirma, después de más de una década conociendo solo su ADN, por fin sabemos cómo se veían, y se veían imponentes. Y aún así, esa pequeña cantidad de evidencia genética cambió todo. Los denisovanos parecen haber ocupado una franja inmensa de Asia, desde Siberia hasta el Tíbet, posiblemente hasta el sudeste asiático y partes de Oceanía. Algunas poblaciones modernas de Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea conservan hasta un 5% de ADN denisovano. Y aquí viene el dato que parece sacado de la ficción. Los tibetanos modernos pueden vivir a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar gracias a una variante del gen EPAS1 que heredaron directamente de los denisovanos. Una especie extinta sigue ayudando a respirar a humanos vivos hoy. Como población viva, los denisovanos también se extinguieron. Las evidencias más recientes los ubican hace unos 30.000 años. Después de eso, silencio. Su rango era enorme, pero sus números probablemente nunca fueron grandes. Pueden haber sido absorbidos por poblaciones de sapiens en algunas regiones, simplemente superados en número en otras. La verdad es que su extinción es uno de los capítulos más oscuros de toda la historia humana. Una especie completa se borró del planeta sin dejarnos un solo cráneo entero. Después está Homo floresiensis, la especie humana más extraña que hemos encontrado. En la isla de Flores, en Indonesia, en una cueva llamada Liang Bua, los arqueólogos encontraron en 2003 los restos de humanos que medían apenas 1 metro de altura. Cerebro pequeño, cuerpo pequeño, pero capaces de fabricar herramientas y de cazar animales en una isla habitada por dragones de Komodo, ratas gigantes y elefantes enanos llamados Stegodon. Al principio nadie podía creer que fueran reales. Los apodaron hobbits. Algunos investigadores propusieron que eran humanos modernos enfermos, pero la evidencia mostró otra cosa. Eran una especie aparte. Las islas hacen cosas raras con la evolución. Los animales grandes se vuelven más pequeños porque los recursos son limitados. Los animales pequeños a veces se vuelven más grandes porque no hay grandes depredadores. Esto se llama enanismo insular. Y Homo floresiensis es probablemente el ejemplo más extremo en toda la familia humana.
Los habitantes actuales de Flores conservan leyendas detalladas sobre criaturas humanoides pequeñas y peludas que vivían en los bosques y robaban comida de los pueblos. Las llaman Ebu Gogo. Durante décadas los antropólogos descartaron esos relatos como folclore. Cuando aparecieron los huesos en Liang Bua, esa risa se apagó. Quizá los Ebu Gogo no sean un mito, quizá sean memoria. Vivieron en su isla aislada durante decenas de miles de años, sin contacto con ningún otro humano. Sus fósiles tienen entre 100.000 y 60.000 años. Sus últimas herramientas datan de hace 50.000 años. Y esa fecha es escalofriante, porque Homo sapiens estaba moviéndose por esa región exactamente en ese momento. Lo cual nos lleva a la pregunta más difícil: ¿por qué sobrevivimos nosotros? La respuesta tentadora es decir que éramos más inteligentes. Pero esa respuesta no se sostiene. Los neandertales tenían cerebros más grandes. Los denisovanos resolvieron problemas climáticos extremos. Homo erectus duró 5 veces más que nosotros. Homo floresiensis sobrevivió en una isla llena de dragones. No éramos más inteligentes, éramos otra cosa. La hipótesis que más fuerza tiene hoy es la de la conexión. Homo sapiens parece haber sido excepcionalmente bueno construyendo redes sociales amplias, no solo familias, no solo bandas pequeñas, redes extensas, conectadas, capaces de mover ideas, herramientas, materiales y personas a través de cientos de kilómetros. Si un grupo fracasaba, otro podía heredar su conocimiento. Si una región se volvía inhabitable, había memoria de otras. Si alguien inventaba algo útil, esa invención no se quedaba atrapada en un solo valle. Esa fue probablemente nuestra ventaja real, no el cerebro individual, la red entre cerebros. Cuando el planeta se volvió inestable, nuestra especie absorbió los golpes que otras no pudieron absorber. Mientras los neandertales se desconectaban en pequeñas poblaciones que un mal invierno podía borrar, nosotros teníamos relaciones a distancia, alianzas entre tribus, intercambios rituales, conchas marinas viajando 1000 kilómetros tierra adentro. Pero ni siquiera eso nos hace ganadores merecidos. Tuvimos suerte, tuvimos tiempo, tuvimos los números correctos en los lugares correctos. Las otras especies humanas no fueron escalones hacia nosotros, no fueron borradores incompletos. Fueron sus propios experimentos, con sus propias culturas, sus propias soluciones, sus propias formas de ser humano, y ya no están. Homo erectus, después de casi 2 millones de años. Neandertales, después de sobrevivir a la edad de hielo. Denisovanos, dejando solo huesos diminutos y ADN. Floresiensis, los hobbits insulares, y probablemente otras que todavía no hemos encontrado. Hoy, cuando decimos humano, queremos decir Homo sapiens. Pero eso es solo porque todos los otros significados desaparecieron. No somos la cima de una escalera. Somos la última rama de un árbol que solía tener muchas ramas vivas. Y quizá eso debería hacernos sentir menos especiales, no más. Porque si las otras especies humanas nos enseñan algo, es esto. La extinción no le pasa solo a los débiles. Le pasa a los aislados, a los desafortunados, a los demasiado especializados, a los que viven cambios que ocurren más rápido de lo que el cuerpo puede adaptarse. Y un día, si no tenemos cuidado, la última especie humana podría aprender exactamente la misma lección, porque ninguna de las otras especies supo que se estaba extinguiendo mientras ocurría. Lo entendieron, generación tras generación, demasiado tarde. Los últimos neandertales no supieron que eran los últimos. Los últimos denisovanos miraron al cielo del invierno sin entender que su historia terminaba ahí. Los últimos hobbits de Flores escucharon el océano una última vez sin saber que era el cierre de todo. La extinción nunca avisa, solo pasa. Y después, lo único que queda es un hueso del tamaño de una uña esperando, en alguna cueva, a que alguien lo encuentre 2000 siglos después.